La búsqueda de los orígenes de los mayas, aztecas e incas representa un enigma fascinante que ha desafiado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estos pueblos indígenas son extremadamente intrigantes. ¿Alguna vez has oído hablar de los mayas, los aztecas y los incas? Son pueblos preamericanos con culturas distintas y tradiciones antiguas que se remontan a miles de años. Los mayas, los aztecas y los incas forman un grupo de sociedades verdaderamente cautivador. Aunque la mayoría de la evidencia científica e histórica señala a la América precolombina como la cuna de estas civilizaciones. Estoy seguro de que Dios te bendecirá multiplicadamente. Comencemos. En este video, me gustaría presentar diferentes perspectivas sobre los orígenes de estos pueblos, explorando narrativas bíblicas y evidencia genética. Investigaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado esta discusión a lo largo del tiempo, buscando establecer conexiones entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Otro video de nuestra serie sobre el origen de los pueblos según la Biblia. El pueblo maya representa un grupo étnico y lingüístico originario de Mesoamérica. La antigua civilización maya estaba compuesta principalmente por miembros de este grupo étnico, y los descendientes de los antiguos mayas aún viven en la región que incluye el sur de México, aunque históricamente no fue utilizado por ellos mismos, ya que no existía una identidad política unificada entre las diferentes poblaciones, sociedades y grupos étnicos indígenas, cada uno con sus propias tradiciones culturales e identidades históricas. Se estima que alrededor de 7 millones de mayas habitaban Mesoamérica a principios del siglo XXI, principalmente en Guatemala, Belice, sur de México, la península de Yucatán, El Salvador y el oeste de Honduras. Han logrado preservar muchos rastros de su rica herencia cultural maya. Algunos se integran en las culturas mestizas de las naciones en las que residen, mientras que otros mantienen estilos de vida más tradicionales y culturalmente distintos. A menudo utilizan una de las lenguas mayas como lengua principal. Las poblaciones más grandes de mayas contemporáneos se encuentran en Guatemala, Belice y las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Los aztecas, a su vez, fueron una cultura mesoamericana que floreció en el centro de México durante el período posclásico, que abarcó desde 1300 hasta 1521. Los pueblos aztecas estaban compuestos por diversos grupos étnicos del centro de México, particularmente aquellos que hablaban el idioma náhuatl, y dominaron vastas áreas de Mesoamérica entre los siglos XIV y XV. La cultura azteca se organizó en ciudades-estado independientes. Se conocían las antiguas ciudades-estado de los aztecas como Altepetl en el idioma náhuatl, que era el idioma de los aztecas. El término Altepetl se refería a una entidad política y territorial que funcionaba como una unidad autónoma de gobierno en la sociedad azteca. Cada Altepetl generalmente estaba dirigido por un líder llamado Tlatoani y tenía su propia estructura social, económica y política. Ejemplos de ciudades-estado aztecas en ese momento incluyen Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Una ciudad-estado ubicada en el corazón de lo que ahora es la Ciudad de México, fue una de las ciudades más notables e impresionantes del Mesoamérica precolombino y desempeñó un papel clave en la historia de los aztecas. La ciudad fue fundada en 1325, después de Cristo, por los aztecas, un pueblo que se estableció en la región después de migrar desde el norte de México. Eligieron la ubicación porque vieron un águila posada sobre un cactus. Según la mitología azteca, esto fue visto como un signo divino para la fundación de la ciudad. En el apogeo de su poder, Tenochtitlán tenía una población que oscilaba entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Alrededor del siglo XIV, poco después de Tenochtitlán, Tlatelolco era una ciudad independiente, pero luego formó una alianza con Tenochtitlán y Tacuba para crear la Triple Alianza Azteca. Tlatelolco estaba situada en una isla en el lago Texcoco, cerca de Tenochtitlán. Las dos ciudades estaban separadas por un canal, pero estaban tan cerca
que para muchos propósitos prácticos se consideraban una sola. Tlatelolco tenía sus propios templos y sitios religiosos dedicados a deidades aztecas. La ciudad compartía muchos aspectos culturales y religiosos con Tenochtitlan, pero también tenía su propia identidad cultural. El Imperio Azteca, establecido en 1427, era una confederación conformada por 3 ciudades-estado principales: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, también conocida como Tacuba. Antiguamente pertenecía al imperio de los tlaxcaltecas, cuyo poder dominante estaba en Tlaxcala. Aunque el término azteca se usa estrictamente para referirse a los mexicas de Tenochtitlán, también se aplica ampliamente a las comunidades o pueblos nahua del centro de México durante la era prehispánica. Así como durante el periodo colonial español de 1521 a 1821, el imperio azteca alcanzó su apogeo territorial. En 1519, poco antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, Cortés ganó aliados entre las ciudades-estado enemigas de los mexicas, particularmente la ciudad de Tlaxcala y otras organizaciones políticas, incluido Texcoco, que solía ser un aliado de los mexicas en la Triple Alianza. Después de la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, y la captura del emperador Cuauhtémoc, los españoles establecieron la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Desde allí, continuaron el proceso de conquista e incorporación de los pueblos mesoamericanos al Imperio Español. La destrucción de la estructura del Imperio Azteca en 1521 llevó a que los españoles gobernaran las poblaciones indígenas a través de los nobles locales de las ciudades-estado. Estos nobles juraron lealtad a la corona española y se convirtieron, al menos nominalmente, al cristianismo a cambio del reconocimiento como nobles por parte de los españoles. Actuaron como intermediarios para recaudar tributos y organizar el trabajo para sus nuevos maestros, facilitando así el establecimiento del dominio colonial español. Los incas, cuyo imperio se llamaba Tahuantinsuyu en quechua, que literalmente significa los 4 suyos, fueron el imperio más grande de la América precolombina. La ciudad de Cusco sirvió como centro político, administrativo y militar de este vasto imperio. La civilización inca tuvo sus orígenes en las tierras altas del Perú a principios del siglo XIII y finalmente fue conquistada por los españoles en 1572. Entre 1438 y 1533, los incas lograron incorporar una gran parte del oeste de Sudamérica, centrándose en la cordillera de los Andes, utilizando métodos que incluían la conquista y la asimilación pacífica. El imperio cubrió territorios que hoy corresponden al Perú, el oeste de Ecuador, el oeste y centro-sur de Bolivia, el noroeste de Argentina, una parte importante de lo que hoy es Chile, y el extremo suroeste de Colombia, formando un estado comparable a los imperios históricos de Eurasia. El idioma oficial del imperio inca era el quechua, que también era el idioma de los incas, aunque muchas formas locales de culto persistieron en el imperio. Los líderes incas promovieron el culto al Inti, la deidad solar, y consolidaron su control sobre otros cultos como el culto a Pachamama. Los incas consideraban a su rey, el Zapa Inca, como el hijo del sol, resaltando la importancia de Inti en su religión. El imperio inca se destacó por no tener muchas de las características típicas de las civilizaciones del Viejo Mundo. Incluso sin el uso de la rueda, animales de tiro, conocimiento del hierro o el acero, o incluso un sistema de escritura, los incas lograron construir uno de los estados imperiales más grandes de la historia de la humanidad, como lo destacó el antropólogo Gordon McEwan. Algunas características notables del imperio inca incluyen su monumental arquitectura, especialmente la construcción de piedra, una extensa red de caminos que conectaban todas las partes del imperio, textiles sofisticados y el uso de cuerdas anudadas llamadas quipus para registrar y comunicar avances en agricultura, desafíos y organización imperial efectiva en la gestión. El imperio inca operó en gran medida sin moneda ni mercados tradicionales. En cambio,
El intercambio de bienes y servicios se basaba en la reciprocidad entre grupos de individuos y gobernantes incas. Los impuestos eran en forma de trabajo obligatorio para el imperio, y los gobernantes incas, que teóricamente poseían todos los medios de producción, correspondían proporcionando acceso a bienes de la tierra y celebrando fiestas con comida y bebida para sus súbditos. Los antiguos mayas, aztecas e incas son fascinantes e intrigantes. Muchos consideran que estas civilizaciones indígenas son enigmáticas según los textos sagrados. Todas las personas que vinieron de Asia y los pueblos indígenas como ellos tienen una conexión con los asiáticos. Quienes emigraron de Asia a América a menudo se les considera descendientes de Tarma, uno de los nietos de Noé. Tarma es considerado el antepasado de las poblaciones mongolas y asiáticas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas tienen raíces asiáticas, lo que indica que se originaron en Asia y luego emigraron a las Américas. Algunos argumentan que hubo cierta mezcla con los africanos en las primeras épocas de la humanidad, lo que puede explicar las variaciones en el tono de la piel, aunque la mayoría todavía mantiene el cabello liso y los ojos rasgados. Es interesante observar que los descendientes de Jafet, que incluyen pueblos asiáticos e indígenas, son los más numerosos. Sin embargo, son descendientes del nieto de Jafet. Los estudios genéticos sugieren que todos los nativos americanos tienen sus raíces en Asia, lo cual se alinea con la idea de que Jafet jugó un papel importante en su ascendencia. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el origen y algunas características históricas de los mayas, aztecas e incas, así como su conexión bíblica y genética que señala a Asia como su lugar de nacimiento. Esto demuestra que los pueblos indígenas no son nativos de América, sino que emigraron de Asia. Los incas, aztecas y mayas fueron algunos de los pueblos sobre los que muchos de ustedes han solicitado información sobre sus orígenes. Podemos seguir esperando sus sugerencias sobre otros grupos étnicos, ya que estamos comprometidos a leer y analizar comentarios para producir más videos para nuestra serie. ¿Qué otros pueblos tienen curiosidad por conocer sobre sus orígenes según las Sagradas Escrituras? Si aún no estás familiarizado con nuestra serie, simplemente mira la lista de reproducción que ahora está disponible en tu pantalla final, donde encontrarás videos sobre otros orígenes que hemos cubierto. Gracias por vernos hasta aquí. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.